he sido cajera, he sido pescadera, me hubiese quedado en mi país. O ojalá tuviese a mi mamá aquí, que eso creo que es uno de mis pensamientos más recurrentes. Esa capacidad que tengan luego tus hijos de escoger, que no es esto lo que me toque vivir, que ellos puedan escoger y decir yo quiero ser millonario o no y vivir en la playa toda la vida. Esa capacidad que luego tengan tus hijos de decir quiero esto para mi vida y no esto es lo que me ha tocado vivir porque la política es esto. Otra vez aquí de regreso en este nuevo e interesantísimo episodio. Esta vez voy a tener el honor de entrevistar a Claudia. Hace unas semanas, diría hace un mes, no, más o menos, que nos conocimos. Bueno, en realidad hace muchísimo tiempo que nos conocimos, pero era el día que fui a hacer una tarjeta SIM en Vodafone, ¿te acuerdas, no? Sí me acuerdo. Yo trabajaba en ese momento en Vodafone y él llegó con su esposa, que es... Dice mi esposa, sí, mi esposa. Que viene siendo hermana de una compañera de trabajo. Y me llamó la atención mucho su apellido. Y yo, mira, no sé qué, pues resultó ser hermana de una compañera de trabajo. Sí, y ahí estuvimos de cháchara y demás. He podido escuchar su testimonio en primera persona, ¿no? Entonces dije, ¿y si hacemos una entrevista tal? Sería guay, ¿no? Y gracias a Dios ella ha podido aceptar la entrevista, de verdad, muy valiente por todo lo que me contó en su tiempo. Y me gustaría que también vosotros escuchaseis en primera persona, o escucharais en primera persona su testimonio, ¿no? Vamos a empezar de acuerdo al tema, al contexto que nos atañe, que nos trae aquí hoy. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en España actualmente? Tengo viviendo en España 3 años y medio. 3 años y medio. Sí. ¿Y cómo recuerdas tu vida antes de venir a España? Vivía en Venezuela con mi hijo y mi esposo, en las situaciones en las que se vive en Venezuela. Y decidimos venirnos, primero se vino en ese momento que era mi esposo, luego a los 9 meses nos vinimos el niño y yo. Primero llegó tu esposo. Sí, y luego nos vinimos el niño y yo solos aparte. Entramos en procesos legales completamente distintos, entramos en acogidas distintas, fue un proceso completamente distinto. Él cuando nosotros llegamos ya tenía la residencia y nosotros comenzamos un proceso completamente de cero. No pudimos ser acogidos de él como familiares, no, en fin, todo era un proceso de si necesitas tener residencia pero tienes que estar casado, o mira, y si están casados tienes que traerte el acta de matrimonio de Venezuela, o así. Todo fue así que al final decidimos hacer cada uno un proceso completamente distinto y pues ha surgido así. Tengo entendido y me gustaría que me des tu opinión acerca de esto, que a los venezolanos como que llegó un periodo en donde en España se les facilitaba un poquito más el proceso de regularizarse. Sí, cierto? A ver, sí, igual es muy lento. El proceso es súper lento, tienes que llegar... Ahorita está más lento que en el momento en el que yo llegué. Porque en el momento en el que yo llegué a la policía, mira, vengo a pedir asilo político y te daban la cita y te decían, puedes venir tal día. Ahora no, ahora tienes que pedir una cita para luego ir, no sé qué. Yo me tardé 1 año. En poder tener una cita. En poder trabajar. En el proceso de que tienes una cita, en el que declaras, no sé qué tal. En todo eso se me fue 1 año para que se me activara los papeles de trabajo. 1 año en el que estuviste viviendo aquí. En el proceso de estar regularizándote estuviste 1 año sin poder trabajar. Eso. ¿Y cómo sobrevivías? Bueno, en ese tiempo mi marido ya tenía papeles de trabajo, pero llegamos con algunas deudas de Venezuela. Entonces quiere decir que él lo que podía era para vivir y para pagar. Entonces vivimos 1 año en una iglesia, en una casa hogar que está hecha aquí. Luego vivimos en un convento en un pueblo. Ahí vivimos 3 o 4 meses y luego volvimos otra vez a la iglesia. En esa iglesia luego a mí me acoge a una fundación y viví 8 meses en el cuarto de un hotel. O sea, quiere decir que hay organizaciones que ayudan a las personas en ese tipo de situación, ¿no? Sí, hay gente que luego entras en un proceso, ellos te acogen, te dan la comida, te dan vivienda, pero dinero casi nada. Entonces tú vives justo, no te falta nada, porque no te falta absolutamente nada, pero no tienes dinero como para decir, no sé, me como un helado, me como una fruta o me provoca. No, si no tienes dinero, pues... Sabes, perdóname que insista un poquito porque a veces la gente ve estos vídeos, ¿no? Y luego se hace ideas como que la gente llega a España y luego les dan casa, les dan comida, les dan todo. Así tú recuerdas esos tiempos. ¿Es una organización gubernamental o era una ONG o era simplemente una iglesia que simplemente dice, vale, vamos a acogeros? A ver, la iglesia funciona con recursos de la iglesia. Era una iglesia, no es como quien dice que una ONG ni tal. No, el de la iglesia es una iglesia que cuenta con sus propios recursos. Vale. Y que, bueno, unos que otros momentos como que tiene donaciones del Banco de Alimentos y gente da donaciones y lleva comida y no sé qué y tal. Eso por ese lado. Luego, en el convento, ahí sí nos valíamos un poco más por nosotros mismos. Nos dieron casa, un poco más económica de lo que se podía tener, y la comida la comprábamos nosotros. Nos daban unas que otras cosas del Banco de Alimentos y tal, pero ahí sí nos valíamos por nosotros mismos. En el hostal sí me daban todo. Me daban la comida y me daban vivienda. En el cuarto del hotel estábamos el niño y yo y listo. En el hostal era cuando ya pudiste solicitar
solicitar el asilo. En el hostal estaba esperando a que se me activara la tarjeta roja, o sea, la hoja blanca. Luego de esa hoja blanca te dan luego 3 meses. A ver, es un proceso con los venezolanos. Bueno, tú llegas y te dan una hoja que es como un manifiesto. Luego de ese manifiesto tú declaras finalmente cuando tienes la cita, y después de esa cita te dan una hoja que se llama la hoja blanca, que si no te han llamado o no te han denegado para el momento de la fecha de la hoja, puedes trabajar. Y yo en todo eso me tardé 1 año. Luego esa hoja tiene vigencia de 3 meses y después te dan una tarjeta roja. Y con la tarjeta roja estuve 1 año y 2 meses. Luego de eso pasaron 2 años para que me dieran residencia. ¡Wow! Un poco más de 2 años. Qué odisea, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo recuerdas? ¿Cómo recuerdas todo este proceso mentalmente? ¿Cómo te sentiste? El proceso yo lo recuerdo como de correr. O sea, mira, hoy hay esto, vale, a correr y resolver. Hoy hay esto otro, corre, resuelve. Hoy, mira, el niño al colegio, mira. ¿Pudiste matricular al niño al colegio? Sí, el niño se matriculó estando justo de una vez. Entonces eso era como que tú dices, estas cosas yo nunca las hice en mi país, porque todas estas cosas las hizo mi mamá por mí. Y yo conocía cómo se hacían en mi país, pero aquí tú dices, ¿a dónde voy? Y tienes que comenzar como, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me dice? ¿Cómo matricula al niño al colegio? ¿Cómo funcionan las cosas? Y cuando eres inmigrante las cosas funcionan como en ensayo y error. Tú llegas hoy y dices hola, pero resulta que no cae bien. Y resulta que luego al otro día lo dices como lo tienes que decir. Y ves un ensayo y error de hoy lo digo, mañana no, pero al siguiente día lo dices mejor. Y en ese ensayo y error vives el resto de tu vida. Pero en ese momento muy particular, cuando no tienes papeles, cuando te estás regularizando, funcionas como, vale, resuelvo. Esto me está aquí, ¿cómo lo busco? ¿Para dónde lo busco? Y vas como preguntando, mira, tú, así, y ya. Y vas como también como un poco a la deriva, como un poco a lo que vaya sucediendo el día, muy poco a lo que tú dices, vale, esto es lo que hay en este momento y esto es lo que tengo en este momento y mañana veremos. Oye, tú has podido estar en contacto con otros venezolanos, ¿no? Sí. Y su proceso fue igual, más o menos igual, ¿cómo lo has visto? A ver, Los que al menos pudiste ver que estuvieron en tu trayecto o en tu recorrido también. A ver, en la iglesia la gente iba más o menos igual. O sea, cuando tú llegas a la iglesia, cuando tú llegas aquí y no tienes familia o familia que tienes antes que te va recibiendo, tú dices como, vamos todos igual. O vamos como, mira, sabes que puedes hacer esto aquí. O sabes que allá vi tal cosa. Y sabes que en tal sitio venden una harina que te puede saber muy parecida a la de tu país. En eso. Vas probando aquí, vas diciendo, mira, sabes que conocí este queso que lo venden en tal sitio que se parece mucho al nuestro. En eso se vive, en eso constantemente, como que lo que le agradezco mucho que haya sido así la iglesia es que al final tú compartías ese proceso con otro montón de gente que estaba igual que tú. Y esa gente que no tenía ningún tipo de pretensión de nada porque estaba igual que tú. Y ahí habían venezolanos, habían peruanos, habían colombianos, ahí había de todo. El padre recibe de todo. ¿Sabes? Me viene la duda de cuando estáis, por ejemplo, en ese tipo de lugar y estáis en el proceso de regularizaros, seguro. Bueno, vamos a hablar ahora del proceso de regularizarte. ¿Nunca te habías topado con una situación en donde, digamos, te digan, yo qué sé, no, eres ilegal? No sé si te habrás dado cuenta que en Internet está como un debate entre que si la inmigración ilegal, que si tal, no sé si te has dado cuenta. ¿Te has topado con un momento en donde te hayas sentido incómoda de alguna forma? No. Nunca. Nunca. ¿Nunca te has sentido de alguna forma desplazada o en un lugar que no deberías estar? No. Yo sí que me he sentido que a veces no entiendo a la gente, pero por cosas culturales. A veces me hacen chistes que no entiendo. Quedo así como, vale, pues luego lo miramos. En esas cosas sí me he sentido a veces un poco incómoda porque no entiendo de lo que habla la gente, no entiendo mucho como en qué contexto la gente dice cosas, pero por ser venezolana nunca, ni por ser inmigrante menos. Aquí la gente a mí me parece que en líneas generales es se adapta mucho a ti. O tú te adaptas a ellos, pero es como una sinergia entre personas, no entre nacionalidades. La gente intenta entenderte, luego tú evidentemente tienes que adaptarte y entenderlos, y vas como que, bueno, en eso el día a día. Yo nunca me he sentido desplazada, ni me he sentido como no, jamás. De verdad que no. ¿Qué fue el detonante, lo que te hizo decidir de forma definitiva que te venías a España o no? Un apagón nacional. ¿Un apagón nacional? Sí, hubo un apagón nacional en Venezuela que tuvimos como 5 o 7 días sin electricidad. O sea, toda Venezuela oscura y el bebé tenía, en ese momento mi hijo tenía
3 meses de nacido. Y ahí fue donde yo dije, mira, yo me tengo que ir. Ese día estábamos en casa y se fue la luz. Y no volvió hasta una semana después, así. O sea, todo lo que tenías en la nevera se te fue dañando, el banco de leche que tenía en ese momento se me dañó. Eso fue lo que me hizo como hacer clic en la cabeza de me quiero ir. Tengo más ganas de irme de lo normal. Sobre todo porque, bueno, cuando se tiene un hijo ya como que ya piensas un poco más en el futuro. Y ya no es como que, bueno, me quiero ir porque me quiero comprar unos zapatos. Ya es una cosa más sencilla como de me quiero ir porque es que no puedo ni dormir. Así. Nosotros nos venimos a España porque la familia de mi marido vive aquí y ellos nos estaban ayudando para venirnos y tal y no sé qué, y así fue que comenzamos y dijimos, bueno, a mí me gusta, a ti te gusta, pues nos vamos. Se vino el primero y luego me vine yo. Sabes, ahora mismo has mencionado el hecho de que cuando llegaste te acogieron en una iglesia. Eso. ¿Vale? Y luego mencionas el hecho de que la familia de tu marido te hizo venir. Cuando llegaste, ¿no pudiste vivir en la casa de la familia de tu marido? No, porque ellos no tenían como... Ay, mira, no sé, ya va. Déjame ver qué pienso. Si no quieres... Si no quieres decir esta parte... Es que a ver, no, ya va. Es que a ver, yo eso no lo puedo decir porque realmente la familia de mi marido me huele como el niño. Mira, esa, sáltatela. Fuerte, es muy fuerte esto. Ay, Dios. Ya estás en España. ¿Cómo estás viviendo ese proceso migratorio de ser madre en España ahora? Ya te has estabilizado, ya has podido regularizarte, ya has encontrado un trabajo, porque la conocí cuando ya tenías su trabajo. Era tu primer trabajo, ¿no? No, yo he trabajado, he sido cajera, he sido pescadera, he trabajado en Vodafone donde me conociste y ahorita estoy trabajando en una empresa de material de construcción. En ese sentido se puede decir que hay trabajo al menos en España. Sí. Y la gente que dice que no hay trabajos en España, ¿a qué se refiere? A ver, desde tu punto de vista. A ver, lo que no debe haber mucho son unas condiciones muy favorables para trabajar. A ver, España sí se vive muy justo. Entonces, obviamente, se vive un poco como que quiero que me sobre más el dinero, quiero vivir un poco más tranquilo, quiero vivir holgado y pues no hay un trabajo que te haga del todo vivir holgado. Si quieres vivir solo, en mi punto de vista, claro. Pero desde los trabajos que tú has ido encontrando, más o menos, al menos te solventan la necesidad, bueno, digo yo. Sí, claro, por supuesto. Tú vives a las medidas, o sea, uno va haciéndose un presupuesto y vive justo, porque vive muy justo, pero no vives mal. Bueno, yo no vivo mal, vivo justa, quisiera vivir holgada, pero pues bueno. Y ahora el caso de cuando tienes que buscar un trabajo, ¿qué es lo que te ha funcionado siempre? Estás mencionando que has podido conseguir un montón de trabajos, pero ¿qué es lo que crees que te ha funcionado para poder conseguir esos trabajos? Porque he conocido a otras personas que me dicen que para conseguir un trabajo aquí es muy difícil. Mira, a mí me ha funcionado buscar. ¿Pero cómo? Ver, ¿Tú ibas a las agencias, buscabas en las aplicaciones, te metías a InfoJobs? Sí, en InfoJobs. ¿En InfoJobs? Lo he dicho de pura casualidad. En InfoJobs he conseguido un montón. ¿En serio? Sí. Luego te metes en las páginas de los supermercados y publicas tu currículo y luego, mira, si estás apto, te van llamando. La mayoría ha sido por internet. Yo difícilmente he conseguido un trabajo, así que mira, que no sé qué, buscamos tal cosa. Ni por contactos, ni siquiera nadie te ha dicho que no, conozco a tal, que conoce a tal, que me va a conseguir un trabajo. ¿Alguna vez te ha pasado? Una vez me pasó en la fábrica, que mi marido trabajaba ahí y él fue y entregó mi currículo y me llamaron. Pero ha sido la única vez. De resto, todos los he conseguido por InfoJobs. Pero era justamente, a ver, necesito saberlo, ¿era justamente InfoJobs o era otra aplicación? No, InfoJobs. ¿En serio? En serio, por InfoJobs. Pura casualidad. Por InfoJobs, sí, claro. He conseguido por InfoJobs y todos los trabajos que he tenido los he conseguido por InfoJobs. Así que a mí me ha funcionado maravilloso. Hay gente que dice que no, mira, a mí maravilloso. ¿Sabes? Una de las cosas que me gustan de ti, te lo digo sinceramente, es que eres muy positiva, ¿entiendes? ¿No? Hay algunas cuestiones que me gustaría hacerla, pero yo sé que no las va a responder porque no se moja, ¿sabes? Antes, cuando estábamos hablando fuera de cámara, me ha contado el montón de cosas que ha tenido que pasar con su hijo para poder estar tranquila y de verdad es de admirar, sinceramente, de verdad. A ver, yo digo que aquí, en este país, si yo no puedo establecerme como tal, o sea, comprarme un piso, vivir, no sé qué, holgada, mi casa en la playa, pero mi hijo sí, yo me doy por servida. O sea, que él pueda tener una salud en donde él llegue al hospital y lo atiendan, en donde él pueda pagar sus propias medicinas o lo que sea que suceda, que él pueda estudiar, que él pueda decir, mira, hoy quiero estudiar y quiero ir a la universidad o no quiero ir a la universidad, pero quiero hacer otra cosa y que él pueda hacer su vida como una persona normal, yo me doy por servida. Así claro, si yo quiero que él siga eso de quiero vivir como una persona normal y no sé qué, no le voy a decir que todas las cosas malas que uno vive al día a día. Pues mira, el cielo está azul
azul. Qué bueno que está azul hoy. Y ya está. ¿Qué cosas te encantan de España? A ver, ¿hay alguna cosa que te encante de España desde que has llegado que digas, buah, esto me encanta? Los dichos, ¿Los dichos? los refranes, los amo, los amo, los amo, los amo. O sea, no hay una cosa que me parezca más española y que le salga más así del alma que un refrán. O sea, es una cosa que me encanta, se les sale toda esa cosa que llevan dentro. Me encanta. Y hay unos que son de sexualidad, que no sé si los puedo decir. No, no los puedes decir, aquí es para todos los públicos. No, pero que son maravillosos. Pero hay unos que te dicen que en mejores plazas hemos toreado. Y tú te quedas como, muy bien. Así es. Si consigues la nacionalidad, digamos, porque tengo entendido que todos los países hispanos tienen acceso a la nacionalidad española de manera un poquito más fácil, al menos en comparación con otras nacionalidades no hispanas, ¿vale? Vale. ¿Te considerarías más española que venezolana? ¿Tú has conocido a gente que se considera más española siendo venezolana? Sí, claro, de eso hay mucho. Que llegan al aeropuerto y ya dicen, hostia. Claro que Espera, en Venezuela no se dice hostia, ¿no? no, se dice vergación. ¿Vergación? Eso, o sea, en mi ciudad se dice vergación, se dice otra cosa. Pero no se dice hostia. ¿De qué parte de Venezuela eres? De Maracaibo. Maracaibo, ¿no? Sí, yo voy a ser venezolana siempre. A ver, seguramente me haré española en algún momento y pues Hombre, de papeles, claro. de papeles. Aunque de costumbres también, la verdad. Sí, sí. También tengo un montón de cosas que he adquirido de aquí, como la tortilla de patata poco hecha. Pero venezolana siempre. En mi casa se va a seguir comiendo arepas hasta, no sé, hasta que yo me muera, seguro. Digamos, una madre venezolana, ¿le dirías que se venga a España? ¿Se lo recomendarías? Sí, le diría que al principio es muy penoso, que al principio uno va a tener muchas ganas de decir, me hubiese quedado en mi país. O ojalá tuviese a mi mamá aquí, que eso creo que es uno de mis pensamientos más recurrentes. Ojalá tuviese a mi mamá aquí, ojalá tuviese a mi familia, ojalá tuviese a alguien con quien ir a un domingo a tomarme un café o a que te reciban en casa. Pero al final vale la pena, porque al final tu hijo o tus hijos van a tener una vida tranquila. No van a ser millonarios porque yo creo que en este país los millonarios ya están hechos, ya viven, pero van a vivir tranquilos. Van a tener acceso a una adecuación de calidad, van a tener acceso a una salud que para mí ha sido muy buena, ha sido maravillosa. Tengo cero quejas del sistema de salud aquí. Habrá otra gente que tenga otra cosa. Yo tengo la opinión de que es maravillosa. De que tu hijo tenga la opción de decir que si quiere estudiar algún idioma o no. Esa capacidad que tengan luego tus hijos de escoger, que no es esto lo que me toque vivir, que ellos puedan escoger y decir yo quiero ser millonario o no y vivir en la playa toda la vida. Esa capacidad que luego tengan tus hijos de decir quiero esto para mi vida y no esto es lo que me ha tocado vivir porque la política es esto. Yo mira, que es difícil sí, pero ya luego no es tan difícil. Qué bonito, ¿eh? En todo el tiempo que llevas en España ahora mismo, ¿hay alguna cosa que puedas decir que hayas aprendido de ti misma, algo de lo que creías que no eras capaz antes? Sí, la capacidad que tengo de reinventarme y de dejar de ahogarme en un vaso de agua. Es decir, no tengo papeles, no tengo trabajo, no sé qué. Bueno, mañana será otro día. Mañana lo volveremos a intentar, mañana seguiremos buscando. Esa capacidad que tengo ahora de decir, bueno, esto no me ha salido, pero puedo hacer esto otro. O puedo aprender a hacer esto, o ahora esto lo puedo hacer. Como el ser pescadera un día. Yo en mi vida había limpiado un pescado, pero un día me dijeron, te vamos a pagar un poco más y limpias pescado. Y pues aprendí a limpiar pescado, cosa que no había hecho en mi vida. Esa capacidad de aprender rápido que yo no la tenía tan desarrollada como ahorita es una de las mayores cosas que he adquirido como inmigrante, en el aspecto de tirar para adelante, en el aspecto de eso que te digo de no ahogarme en un vaso con agua, en el aspecto de aceptar las cosas como son, de este país es así, esto funciona así, aunque tú vengas de otra cosa, pues nos adaptamos. Esa capacidad de adaptación la aprendes cuando emigras. De resto, yo no creo que no lo conoces de verdad hasta que no emigras, que dices o esto o me muero de hambre. Y la vida aquí va en por dos. Pero aprendes tantas cosas de la gente y aprendes tanto eso te quitas eso de yo esto era así siempre o esto es que yo soy así de toda la vida o no, eso es una cosa que solamente aprendes si ves a otra persona funcionar de otra manera y respetar las culturas. Por ejemplo, en el momento en el que viví con muchos africanos a mí me costaba mucho entender su cultura de una manera porque me parece que son gente súper noble, que tienen un corazón precioso, pero tienen unas culturas distintas a las mías y que a veces me hacían como mucho ruido y yo
vale, pero aprendí a que eso es la normalidad para ellos. A que así estaban en su casa y así como para mí es normal comerme una arepa, para ellos es normal comer con las manos. Y eso dejé como que, ya dejas como de mirarlo como que están comiendo con las manos. No, y dices, vale, ellos comen así. Y comienzas a aceptar a la gente y comienzas a soltar esas pretensiones de que la gente tiene que ser igual que tú. Y de que lo bien es lo que haces tú y lo que te enseñaron a ti en tu país. Eso es una cosa que aprendes solo aceptando al otro y diciendo, su cultura es así, no hay de otra. ¿Cuál es tu animal favorito? La mantarraya. ¿La mantarraya? Sí. Hay un emoji de mantarraya. Sabes, yo siempre digo a los entrevistados que digan su animal favorito para que este emoji, los que vayan a llegar en este momento del vídeo, que lo comenten. Así vamos a saber que han llegado hasta el final del vídeo. ¿Entiendes? No. Pero podemos, si no hay mantarraya, puedes... Hay un caballito de mar. Un caballito de mar, ¿no? Sí, Entonces, un caballito de mar. Comenta un caballito de mar ahí en la sección de comentarios y Claudia va a saber que has llegado hasta este momento del vídeo. ¿Hay alguna cosa que te gustaría añadir más? No. Ha sido un placer, de verdad que ha sido un placer. Yo creo que hemos conversado más fuera de pantalla que en pantalla, de verdad. Igual hacemos una segunda parte. No sé qué opináis al respecto, dejadlo ahí en la sección de comentarios. Sin nada más que decir, cuídate o cuidaos, bañaos y nos vemos.